de Dios, una persona no cristiana. Yo le platicaba a mi esposa, ¿no?, hace unos días, y que en el trabajo, yo sé que tal vez todos tenemos esta misma situación, que trabajamos con personas que no son cristianas, ¿verdad? Y no sé cuántos de aquí trabajan con personas, sus compañeros de trabajo, unos o tal vez no todos son cristianos, o conocen de Dios, saben de Dios, pero saben que hay un Dios y admiten que creen en Él, pero en verdad no hay frutos de un cristiano en su vida. Y pues yo igual como yo sé que muchos hay aquí, trabajo con personas que no conocen a Dios, que no son cristianos. Y empezamos a hablar ahí en los tiempos que me dan oportunidad, que me abre la puerta, me gusta yo meter palabra, ministrarle a Él. Y me hizo una pregunta que me quedé yo, pues wow, en verdad, o sea, una pregunta fácil de responder, pero me quedé así porque en verdad, ¿cómo es que el mundo percibe? Y Dios me dice: oye, Levi, en todo lo que me dices, ¿tú crees que en serio hay vida después de la muerte? ¿En serio crees que hay un cielo y un infierno? Y yo le dije: claro que sí, porque lo que nosotros estamos viviendo como cristianos no es en vano. Pero quiero decirte algo, yo le dije: quiero decirte algo, que el infierno no fue creado para ti, para mí, dice la palabra. Yo le puse esta figura diciéndole: el infierno fue creado para Satanás, que quiso ponerse en el lugar de Dios, y Dios no se dejó y lo creó el infierno y los mandó ahí a que ellos fueran aprisionados. Pero el infierno no fue destinado para ti ni para mí. Y me dijo: oye, pero ¿crees que una persona que haya cometido el peor pecado en el mundo, muchos pecados, y el peor pecado del mundo, crees que Dios todavía lo perdonaría? Y yo como que me dio ternura y me reí y dije: claro que sí, porque nosotros creemos en un Dios grande. ¿Cuántos creen en un Dios grande y poderoso? Porque el momento que nosotros ponemos el pecado más grande que Dios, es cuando tú y yo no estamos creyendo en verdad la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y yo le dije: claro que sí. En la palabra de Dios vas a ver varios personajes que fueron las peores personas en la sociedad. Incluso una persona que fue muy importante en la Biblia, yo hablándole así, simple, que él se dedicaba a matar cristianos. Y el Señor después se reveló a su vida y fue uno de los apóstoles más grandes y poderosos en la historia. Claro que Dios puede perdonar al pecador más grande, claro que sí, porque es la hermosura de la sangre de Jesucristo. Es lo que nosotros creemos, que su sangre borra toda multitud de pecados sobre tu vida y sobre mi vida. Porque muchas veces las personas ministran el evangelio como algo imposible para llegar. Yo le dije, como que tienes que seguir estos reglamentos, así tiene que ser, así te tienes que vestir, así tienes que actuar, así, y claro que sí. Llegamos a un punto a que tenemos que madurar espiritualmente, amén. Pero se lo ministran a las personas como algo imposible. En vez de motivarlos, dicen: no, pues yo nunca voy a alcanzar a eso, mejor me sigo viviendo mi vida como estoy. Entonces, en verdad yo siempre he escuchado, pero nunca me había pasado experimentar, o sea, tal vez cómo el mundo percibe a Dios. Y tú y yo como cristianos, hermanos, quiero motivarte a que des testimonio de la grandeza de tu Señor. Amén. En las oportunidades que tengas, a cualquier persona, no tiene que ser en tu trabajo, sino en todo lugar, a tu familia, tal vez tienes familiares que no son cristianos, da testimonio de la grandeza del Señor. Amén, porque muchas personas, a veces cuando yo te lo dije a ti, tú dices, te reaccionas rápidamente, dices: no, pues claro que sí, que Dios puede perdonar cualquier pecado. Entonces, pero hay personas que en verdad no conocen, amén, la hermosura de la sangre de Cristo. Amén, pero tú y yo somos dichosos, somos privilegiados, amén, que aún no viendo, dice la palabra, nosotros hemos creído. Amén, y hemos obtenido la salvación por gracia del Señor. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Rey. Y vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Amén. Quiero que hables tu Biblia rápidamente a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y cuando lo tengas me lo confirmas con un fuerte amén. Yo voy a leer la versión que tenemos muchos, la versión Reina Valera del 1960.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor. Y hoy pedimos, Señor, en esta hora que seas tú glorificándote, Señor, en este momento de la palabra, Señor. Gracias porque nos dice la oportunidad, Padre, de alabarte en medio de las alabanzas, en medio de los cánticos, Señor. Pero ha llegado el momento de ser ministrados por medio de tu palabra, Señor. Y nuestro deseo, Señor, es ser bendecidos, es ser llenos, Señor. Así que seas tú, Padre, en esta hora llenándonos hoy, Señor. Declaramos oídos abiertos, corazones dispuestos a recibir, Padre, lo que hoy tú tienes para nosotros. Que no sea yo hablando, Padre, mis opiniones, lo que yo piense, Señor, sino que seas tú hablando por medio de mí, para que todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, podamos ser edificados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Padre, a cada uno de los que están aquí. Todo cansancio, Señor, que pueda haber aún en tu pueblo, sea quitado, Padre, y sea ministrado nuevas fuerzas sobre su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle fuerte ese aplauso al Rey. Hazlo fuerte. En el principio empieza diciendo, amén, era el Verbo, era la palabra. Y el Verbo, la palabra, era Dios. Amén. Y todas las cosas que existen, que nosotros vemos, que nos rodean, fueron creadas por Él, y para su propósito y para su placer, dice su palabra, y para la alabanza de su nombre. Amén. Y algo muy hermoso, hermano, hermana, es que ese Verbo, amén, esa palabra hoy en día se sigue manifestando en la vida de los hijos de Dios. Amén. El Verbo que está hablando de aquí, hoy en día sigue activo, sigue manifestándose en tu vida, sigue queriendo manifestarse en tu vida. Amén. Y hoy quiero resumir, hoy quiero volver a dar otros puntos también de las manifestaciones del Verbo, porque, amén, hoy la palabra del Señor es tan grande que tiene varias formas de manifestarse a la vida del cristiano. Amén. Porque yo decía la semana pasada que una de las características del Señor es que Él es omnipresente. Amén. Está en todas partes. Literalmente, Él está en todo lugar. Por lo tanto, amén, Él es manifestado en cada cosa, en cada área en tu vida, en cada cosa que puedas ver alrededor de ti. Amén. Y la palabra del Señor es la que nos sustenta a ti y a mí. La palabra del Señor, amén, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. La palabra del Señor es nuestra roca, es nuestra espada, amén, es nuestro alimento. Y es lo que yo quiero ministrarte a tu vida, es lo que yo quiero mostrarte por medio de la palabra, amén, las manifestaciones del Verbo. Y así que empieza Juan diciendo esto porque él lo sabía. Y el Verbo habitó y caminó entre nosotros, amén. Y hoy en día sigue manifestándose por medio del Espíritu Santo. Porque hay varias personas que dicen, y he escuchado decir, no, que la manifestación del Espíritu o las manifestaciones del Señor solo eran para un tiempo solamente, porque tenía que cumplirse una profecía y solamente para eso. Fíjense, quieren limitar la manifestación del Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuándo o el tiempo en que el Espíritu Santo pueda descender? Nosotros no somos nadie. Amén. Por gracia y por misericordia estamos aquí parados en este lugar. Amén. El Espíritu Santo, amén, el Señor es libre para manifestarse en la forma que quiera en nuestras vidas. Amén. Yo quiero hablarte de esas manifestaciones para que puedas ver la grandeza y la gloria del Señor que tú y yo alabamos y glorificamos. Amén. Aleluya. Así que vamos a resumir lo que vimos la semana pasada y quiero dar unos puntos más porque hay varios puntos hermosos. Vamos a ver el primero. Vamos a ir en esta hora en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y cuando lo tengas me lo confirmas con un fuerte amén. Hebreos 4 versículo 12.
Y dice así, Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese qué hermoso. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Fíjese qué hermoso. La espada, amén, todos sabemos que era un arma, un objeto. Era la arma primordial que se usaba los soldados en el tiempo antiguo. Amén. Pero en lo espiritual, como cristianos, nosotros hoy en día esa espada es la palabra del Señor. Amén. Es con la cual tú y yo combatimos, amén, las acechanzas del enemigo. Es con la cual tú y yo combatimos todo espíritu de desánimo, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de escasez, de enfermedad que quiera llegar a nuestra vida. Es con la palabra del Señor con la cual tú y yo la combatimos. Y aún se combate con las doctrinas erróneas que se están moviendo hoy en día. Amén. Yo ponía el ejemplo, el mejor ejemplo que podamos encontrar en la palabra del Señor. Yo lo di la semana pasada, que Jesús, amén, obedientemente fue bautizado. Amén. Y luego vamos a entrar en ese punto más adelante. Fue bautizado. Y dice que después de ser bautizado, dice que fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, dice unas versiones. Y él en obediencia fue. Y el enemigo lo combatió con palabras, fíjese. Yo decía la semana pasada. Porque una cosa que tú y yo tenemos que saber, hermano, es que el enemigo, amén, tiene palabra. Conoce la palabra. Amén. Las personas que ministran doctrinas erróneas tienen conocimiento de la palabra, saben la palabra literal. Pero lo que no tienen, y es algo que tú y yo tenemos que tener, y si no lo tenemos que buscarlo y pedírselo al Señor, es revelación. Amén. Para interpretar las escrituras. Porque el enemigo le decía al Señor, oyes, me quiero meter duda en el corazón, porque el enemigo quiere meter duda en tu corazón de la fe que tú profesas. Decía, oyes, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? Y muchas veces queremos, o las personas quieren interpretar la palabra de una forma literal, y en vez de edificar la iglesia, la debilita, o empiezan a ministrar cosas que no van conforme a la palabra del Señor. Pero lo que le dijo el Señor, me lo estás diciendo esto, pero lo que en verdad está diciendo es que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Señor. Eso es lo fuerte al Rey. Porque con las personas que tú te topes, hermano, que quieran ministrar o venir a meterte duda en tu fe, amén, van a tal vez conocer un versículo bíblico, pero lo que tú y yo tenemos que tener es la revelación, el rema. Y dice la palabra que los secretos a los hijos del Señor, a los secretos de Dios a sus hijos se los muestra, se los da, se los revela. Y lo que tú y yo tenemos que buscar, porque sabiendo nosotros interpretar la palabra del Señor, vamos a poder entender en verdad lo que el Señor tiene para nuestra vida, lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Y no solamente leer y tomar las cosas literalmente, sino como en verdad tienen que ser. Porque hermanos, yo para qué decirles, y ustedes conocen varias cosas que se mueven hoy en día, que solamente Jesús, que no los apóstoles, no, solamente el pastorado, solamente lo que ellos piensan que está bien, solo el pastorado, sí me gusta, y el evangelista sí se me gusta también, solo eso, pero los demás no, la profecía ya no es para este tiempo, los apóstoles ya no es para este tiempo, el hablar en lenguas ya no es para este tiempo, solo era para este día, porque se tiene que cumplir esa profecía y eso es todo, ahí nada más. Que no, que son el velo no, que esa es una tradición de los judíos, el cuerpo de Cristo no tiene que usarlo porque no es judío, varias cosas que se mueven. Amén. Porque no tienen revelación. Y el cuerpo de Cristo dice que está padeciendo por falta de conocimiento, por falta de revelación. El pueblo del Dios está siendo confundido. Amén. Y tú y yo vamos a combatir, vamos a poder, amén, tener revelación por medio de la palabra del Señor.
en el nombre de Jesús. Entonces, una de las manifestaciones del verbo es la espada, que es la palabra del Señor. Y otra cosa que hace la palabra del Señor, dice que discierne los pensamientos del hombre. Y no sé si en medio de la palabra, cuando está ministrando el pastor o el quien sea que le toque ministrar la palabra en ese momento, cuando están hablando, como que cuando dicen algo nosotros sentimos como que una incomodidad y decimos, tal vez me vio haciendo esto, o tal vez escuchó, me vio en Facebook haciendo esto, o escuchó que estaba haciendo el otro, y por eso lo está diciendo. Pero no, aquí claramente está diciendo que la palabra discierne tus pensamientos, lo que nosotros estamos pasando. Por eso es que cuando se ministra o se habla ciertas cosas que tú y yo estamos haciendo, sabiendo que no está bien, como que nos duele, ¿verdad? Como que decimos, porque un ejemplo que ha puesto el pastor aquí es que si tomamos literalmente una espada, amén, y la atravesamos, va a pasar primeramente por la carne, y lo que empieza a doler. Por mí lo está diciendo. Es que tal vez escuchó por ahí que lo estaba haciendo. Por mí lo está diciendo. Pero no, hermano, es la palabra del Señor que está discerniendo tus pensamientos, y quiere el Señor que no te quedes igual como estás. Tenemos que crecer, tenemos que evolucionar. Amén. Entonces, cuando escuchemos el Señor hablar a nuestras vidas, no critiquemos, no nos molestemos. Es el Señor hablando a tu vida. Sometámonos, mantengamos nuestros oídos abiertos y aceptemos con gozo y con alegría, amén, lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. Pero muchas veces porque nosotros nos molestamos o no nos gusta lo que nos dicen, o porque queremos escuchar otra cosa, o porque esperamos que las cosas salgan como nosotros queremos, nos incomodamos y nos vamos o dejamos de servir al Señor, y no es así. Dejemos que el Señor nos ministre. Amén. Dejemos que su palabra nos apaciente en el nombre de Jesús. Amén. Porque es viva y eficaz, nos edifica en medio de tantas cosas que se puedan mover en el mundo. La doctrina verdadera la vas a encontrar en la palabra del Señor. Recuerda que 2 de Timoteo 3 versículo 16, que me encanta ese verso. Amén. Dice que toda escritura es que, sé que se lo saben, es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y que para qué es útil? ¿Para qué nos es útil? Amén. Para redarguir, para instruirnos, amén. Enseñarnos en toda justicia. Pero lo que quiero llegar es que dice, es para enseñarnos, amén. Y la palabra doctrina significa literalmente un conjunto de enseñanzas y principios. Entonces la doctrina verdadera es en la palabra del Señor. Ahí la vamos a encontrar. Amén. Entonces, lo que quiero ministrarte rápidamente, porque solo es el resumen de este punto, amén, es que la palabra del Señor se manifiesta como una espada. Y es con eso con la cual tú y yo vamos a combatir. Amén. Porque en el momento, hermano, que te sientas débil, que sientas que no, pues ya no puedo más, como que me están pasando varias cosas, es una cosa tras otra, otra vez este problema, pensé que ya había salido. Cuando te sientas débil, cuando el enemigo quiera venir a recordarte o decirte, mira, estás solo, no tienes a nadie, tu familia está lejos, ni te hablan porque estás siguiendo a Cristo, no quieren compartir contigo, tú puedas combatir con la palabra y decir, no, en mi debilidad el poder del Señor se perfeccionará en mi vida. El poder del Señor se perfecciona en mi vida. Amén. Cuando tú y yo aún en medio de la enfermedad, literalmente en la enfermedad, nos encontremos en un estado, aún un familiar que tú amas, una persona que ama, la veas pasando por una situación, una enfermedad fuerte. Aún cuando el enemigo quiera decirte, mira, eres cristiano, mira, tu Dios es poderoso, dicen que es poderoso y mira cómo está, porque así es el enemigo. Fíjate que si Dios existe, dicen, ¿por qué están pasando varias cosas en el mundo? ¿Por qué hay varias imperfecciones en el cuerpo del hombre si supuestamente Dios los creó perfectos? ¿Por qué están pasando varias cosas? ¿Por qué hay muchas guerras? ¿Por qué hay muchas pestes? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay otro? Porque todo es hechura de nosotros causamos todo eso. El Señor no ha hecho nada, Él nos dio el libre albedrío.
la opción para escoger lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Porque era la alabanza, amén, voluntaria que cuenta. Porque claro, el Señor nos hubiera podido programar para que alaba, pero eso no significa nada. Es la ofrenda voluntaria, amén, como la ofreció Abraham. Es la ofrenda voluntaria que cuenta, que le canta al Señor. Amén. Y todo lo que está pasando en el mundo no es porque es chura del Señor, es porque nosotros, hermanos, el hombre es corrupto. El hombre es ambicioso. Amén. El Señor no tiene nada que ver ahí. Eso es obra del hombre. Pero así el enemigo quiere venir a ministrarte en tu vida o en la vida del cristiano. Pero ¿cómo lo vamos a combatir? Con la palabra. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor. Escudriña la palabra. ¿Quieres ser edificado? ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener revelación? Amén. ¿Quieres que el Señor te hable? Háblame, Señor. Quiero escucharte. Pero no leemos la palabra. Señor, quiero que me hables, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer en este problema que estoy pasando. Quiero que me digas qué decisión tengo que tomar. Y esperamos literalmente escuchar, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y no es así. Escudriñemos la palabra. En el nombre de Dios, es lo que yo te quiero motivar, es lo que yo te quiero ministrar. Escudriña la palabra. Y con eso, cualquier cosa que quiera venir sobre tu vida, porque tienes palabra, tienes revelación, no va a poder prevalecer contra tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale gloria al Señor con esta ofrenda de palmas. Gloria sea al Señor. El segundo, el escudo. Vamos, este me encanta. Vamos a ir a 2 de Samuel, versículo 22, versículo 31. Lo dije bien rápido, perdón. 2 de Samuel 22, versículo 31. La palabra del Señor es escudo para tu vida. Y dice así: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen, a todos los que en Él se refugian. Y yo le decía la semana pasada, el escudo era un objeto que se usaba en los soldados, amén, para que como un tipo de cobertura, amén, para su cuerpo. Y era más difícil que el enemigo pudiera lastimarlos, amén, porque tenían el escudo. El escudo del cristiano, amén, es la palabra del Señor. Y se complementa exactamente con lo que hablábamos en el principio. Cuando alguien o el enemigo quiera venir a ministrarte algo de desánimo, tú tienes palabra, vas a poder escudarte. Cobertura, es muy importante la cobertura. Es por eso es importante congregarse. Tú que me estás oyendo, que estás en casa porque no te gusta ir a la iglesia, porque tal vez piensas soy buena persona, no me meto con nadie, yo no me meto con nadie, ni nadie se mete conmigo, yo soy buena persona, yo ayudo cuando puedo, y cuando puedo pues me voy en YouTube a ver prédicas. No es así. Es importante congregarse, tener cobertura en el nombre de Jesús. Amén. Porque muchas veces es lo que hoy en día se ministra más que nada, y con la tecnología pues es fácil decir, bueno, pues no me tengo que esforzar, hoy hay tecnología, escucho unos cantos en YouTube y busco una buena prédica de mi predicador favorito, y pues ahí con mi cafecito, ahí tengo mi culto, ahí aquí el Señor se manifiesta. Pero no es así. Es importante el escudo sobre tu vida, la cobertura sobre tu vida. Y también está el orden divino. Porque fíjese que el velo también es un escudo para la vida también de la mujer. Amén. Yo sé que hay varias personas nuevas, gracias a Dios, que tal vez ven las hermanas aquí con el velo en su cabecita y dicen, ¿qué es eso? Bueno, quiero explicarte rápidamente lo que es. Amén. Dice que toda mujer que ore o profetiza, que se cubra por causa de los ángeles. Y aquí estamos hablando de la manifestación del verbo, de la palabra, y se manifiesta en el escudo. Y en lo espiritual el velo es como un escudo también para la vida de la mujer. Amén. Porque en el momento que los espíritus se están moviendo, porque se mueven espíritus buenos como malos también en la iglesia. Amén.
Y en el momento que está orando, está clamando, está reprendiendo, porque es algo delicado cuando nosotros nos metemos en la atmósfera, amén, espiritual. Es algo delicado. No solamente orar y decir, te reprendo en el nombre de Jesús, que te vas. No, es algo delicado. Es algo bien delicado, hermano. Amén. En el momento que entramos en otra dimensión, literalmente estamos en otra dimensión. En el momento que los espíritus malos que se están moviendo, dice, ay, se está arrepentiendo, pero mire, no tiene señal de autoridad, no se sujeta, le grita a su marido, no le gusta sujetarse, vamos, mejor nos metemos con ella. Y luego pasan cosas en la casa, hay peleas, todo. Pero una persona que tiene velo es una señal de cobertura en el mundo espiritual, amén. Es una persona bajo autoridad. No me meto con ella. El Señor está ahí. Es un escudo también en el mundo espiritual. El velo. Para eso lo usan aquí. Porque cuando oran o profetizan, cuando alaban al Señor, están en un momento, en una dimensión diferente. Amén. Estamos en lo espiritual. Por lo tanto, nos sometemos bajo las reglas de lo espiritual. Porque las reglas, amén, la cultura que nosotros vivimos aquí es muy diferente de la cultura que está establecida en la palabra. Porque es muy importante de reconocer cuando tú y yo decimos, Señor, establece tu reino. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi casa, establece tu reino en mi iglesia, en mi ciudad. Qué bonito, hasta lo cantamos. Y hasta muchas veces les gusta decirlo después de un juego de fútbol. Todos están ahí. Padre nuestro que estás en los cielos. Empiezan a decir. Pero es algo muy delicado porque tenemos que recordar que en un reino, amén, hay leyes. Y las leyes están aquí. Hay un rey, que es el Señor. Amén. Hay una constitución, hay un credo. Pero más importante, hay una cultura establecida. En la cultura del cielo, en la cultura de lo espiritual, es necesario someterse porque nosotros, amén, es donde nosotros vamos a ir. Es lo que nosotros estamos, cuando nosotros estamos aquí, es una dimensión totalmente diferente. Y claro, más abajo van a ver que dice Pablo, el velo de la mujer es el cabello, pero eso es en lo secular. Cuando están en el trabajo, cuando están en el parque, con los hijos paseando, cuando están en el cine. Pero en lo espiritual es otra cultura, es otra dimensión que tú y yo tenemos que someternos. Igual los hombres tenemos que estar sometidos bajo Cristo, porque esa es nuestra cobertura. Nosotros. Y lo que ministra Cristo, lo que ministra nosotros, somos responsables de ministrárselo también a nuestros hijos, a nuestros familiares, amén, como responsables. Porque estando bajo cobertura, es haciendo vivo esto que la palabra es escudo a nosotros, como nosotros vamos a dar buenos frutos. Y como el enemigo no va a poder llegar tan fácil hacia tu hogar, hacia tu familia, estando sometidos bajo cobertura, en el nombre de Jesús. Es importante la cobertura, porque eso es el escudo, cobertura. Amén. Entonces, te quiero motivar, aún lo que estés pasando, lo que pueda suceder, mantente firme. Varias cosas pueden suceder en tu vida que quieran moverte, que quieran decir, no, pues ya no quiero ir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa, ya no me da tiempo, mucho trabajo, mejor voy a hacer dinero. No, es importante tener la cobertura del Señor. Amén. Porque es así como que nos va a ir bien en todos los días de nuestra vida, porque es lo primero que le ministró al pueblo, primero en Deuteronomio, amén, el Señor al pueblo de Israel, y luego se lo ministró otra vez a Josué cuando él inició su ministerio. ¿Quieres que te vaya bien todos los días de tu vida? ¿Quieres, hermano, que donde quiera que pise la planta de tus pies sea bendecido ese lugar? Dice que nunca se aparte, amén, de nosotros la palabra del Señor, el libro de la ley. Amén. Y lo que este tema en realidad quiere decirte, la importancia de tener la palabra del Señor manifestada en tu vida, en mi vida, como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Bueno, quiero pasar a un punto diferente. Y quiero hablarte que el Señor, el verbo, también se manifiesta en unos elementos también. Y vamos a ver el primero, en el agua. Efesios 5, versículo 26. Este me encanta, este está bien hermoso.
Efesios 5, versículo 26. Me lo confirma con un fuerte amén. Y dice así: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra de Dios. El agua en la Biblia toma varias formas, pero aquí lo estamos viendo como purificación hacia nuestras vidas. Es por eso que hubo el diluvio en el tiempo de Noé, porque en ese tiempo se estaban moviendo varias cosas. Los hijos, dice las versiones, los hijos de los dioses se habían metido con las mujeres de los hombres, pero con las hijas de los hombres, perdón, y se mezclaron y crearon gigantes, crearon criaturas que no eran conforme al diseño del Señor, y se empezó a corromper los hombres. Y el Señor, para purificar lo que había creado, ¿qué mandó? Diluvio, como tipificando el bautismo. Y es por eso que, fíjese, en Génesis vemos que la tierra estaba cubierta de agua. Eso nos dice algo, pero no me quiero meter ahí. Pero el agua, en la palabra, tipifica la purificación, amén. Es por eso que cuando nosotros nos bautizamos, está tipificando, nosotros dejamos el viejo hombre atrás y salimos una nueva persona. Amén. Cada vez que tú y yo nos sumerjamos en la presencia del Señor, no tenemos que salir igual. Amén. Porque toda persona, siempre lo digo, que entró a la presencia del Señor, Moisés, Jesús, cuando subían a orar, cuando subían a tener intimidad con el Señor, cuando bajaban, dice que su rostro resplandecía, cambiaba. Asimismo, tú y yo tiene que ser hoy en día, cuando nos metamos, cuando nos sumerjamos en el río del Señor, en la presencia del Señor, amén. Nuestro rostro, nuestro carácter, nuestra forma de ser tiene que ser cambiada. Amén. Dejemos que el agua del Señor, amén, hoy te ministre. No, el Señor no quiere que salgas de este lugar igual. El Señor no quiere que salgas con la misma situación. Tú que me estás oyendo, el Señor quiere que hoy te sumerjas en su presencia. Y dice: seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Cuando tú y yo nos sumergimos en la presencia del Señor, todo cambia. Y es por eso que el Señor le ministró esto a la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana tenía varios tiempos cargando, amén, tomando un agua que no tenía revelación, un agua de religiosidad, de costumbrismo, que porque así me enseñaron mis papás, así lo voy a hacer. Porque así mi abuelita era esto, por lo tanto yo también voy a hacer esto. Amén. Yo sé que tal vez esto no está bien, pero así lo voy a hacer porque así lo hacían mis papás. Tenemos que romper con toda atadura ancestral. Amén. Pero esta mujer decía: ay, pero, o sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? Si ustedes dicen que se tiene que adorar acá, pero mis papás me enseñaron que es aquí donde tienen que adorarse. Amén. Y el Señor le dijo: oye, pero el agua que has estado bebiendo, mira cómo estás en el igual. ¿Estás mejor o estás en un peor estado? Y como que la mujer se dijo: pero el agua que yo te diera a beber, dice, nunca más tendrás sed. Cuando el Señor nos da a beber de su presencia, de su agua, ya nunca más vamos a tener sed de las cosas del mundo, de las cosas que te pueden ofrecer allá afuera. La agua que te ofrece hoy el Señor, amén, te sustentará, te sostiene, que es la palabra del Señor. Y lo que el Señor hoy te está ministrando, iglesia de Cristo. Amén. Es por eso que me encanta ese canto. Y yo me imagino que eso es lo que la mujer, claro que no lo dice así la palabra, pero yo me imagino como es que eso es lo que la mujer le dijera al Señor en ese momento cuando descubrió ese misterio, cuando descubrió eso. Y decía: Señor, dame de beber, dice, de tu manantial,
dame de beber, necesito más. ¿Cuánto necesitan más de la presencia del Señor? Yo sí necesito más de Él, hermanos. Yo no sé usted, pero yo necesito más del Señor. Amén. Yo igual decía la semana pasada, en medio de tantas cosas, hermanos, en medio de tantas necesidades que podamos tener como hombres, como personas humanas, como el alimento, como el agua natural, para fortalecernos en lo espiritual, solamente la presencia del Señor lo puede solventar, nos puede llenar. Amén. Solamente su presencia. Y es en su presencia de tú y yo vamos a conseguir todo lo que nosotros podamos desear. Amén. Entonces la agua, como decía, servía para purificación. Amén. Aleluya. Ahora, quiero también, estamos en el punto del agua, amén. Ya casi vamos a terminar. Pero quiero ver unas cosas más con usted. Quiero enseñarte otra manifestación del agua. Y otra forma que toma el agua, una forma más sólida, si se puede decir, no tanto porque la agua sólida es el hielo, pero vamos a ver en la nieve. Isaías 55, versículo 10. Y este punto también me encanta, todos me encantan, siempre digo eso. Isaías 55, versículo 10. Vamos a esperarnos todos. Isaías 55, versículo 10. Y dice así la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. La palabra del Señor, cuando es ministrada, hermano, hermana, hacia nuestras vidas, nos hace dar frutos. Amén. Nos hace dar fruto. Porque una de las manifestaciones de la palabra aquí es hablando de la nieve. Y cuando vemos que la nieve cae, vemos que se queda ahí un buen tiempo. Amén. Y después, pero todo eso sirve para que la tierra, amén, en el tiempo de frío, que no es muy común la lluvia, se quede ahí y cuando se derrita pueda, amén, alimentar la tierra. Y cuando la palabra se riega sobre el corazón del cristiano, en nosotros, tiene que producir fruto. ¿Qué tipos de fruto? Frutos de alabanza, frutos de gratitud, frutos de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor. Pero fíjese, algo que el Señor también nos mostró. Quiero que vayamos a Santiago 2, versículo 14. Por aquí estamos hablando de frutos, amén, que son, se pudiera decir, obras. Y Santiago capítulo 2, versículo 14, fíjese que dice, empieza a decir: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Ahora aquí tenemos que tener cuidado, porque no solamente es de obras, ni tampoco es solamente de fe. Los dos tienen que ir de mano en mano, balanceados. Porque unos dicen: yo no creo en Dios, yo no creo en todo eso, pero soy buena persona. Las obras que yo doy son buenas, yo ayudo a las personas cuando puedo, yo no me meto con nadie, yo en mis asuntos, y yo me gusta ayudar a las personas, yo soy buena persona, pero no tienen fe. Y el que tiene fe conoce la palabra, conoce la grandeza del Señor, pero fíjese que dice: el que tiene fe, conocemos al Señor, amén. Conocemos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, amén, que Él está con nosotros en todo tiempo. Pero mírese, ¿acaso, dice, seguir diciendo, puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario
para su cuerpo, ¿de qué sirve la fe? Ahora, aquí lo está tipificando de una forma literal, que también lo podemos aplicar, amén, haciendo eso. Vemos una persona que necesita, sabemos que necesita a nuestro hermano, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar en las formas que podamos, podemos ir y bendecirlo. Pero en lo espiritual, ¿qué es lo que significa? Tú y yo que conocemos al Señor, que tenemos no sé cuántos años tienen en el caminar del Señor, unos tienen más que otros, pero todos aquí conocemos en verdad y hemos visto, amén, la grandeza del Señor. Hemos visto las sanidades que el Señor ha hecho en ese lugar, en tu hermano, en tu hermana, aún en los hijos. Y vemos una persona que está pasando por la misma situación y nosotros nos hacemos los malentendidos. O sabemos que nuestro hermano, amén, está pasando por algo difícil. Vemos que no ha venido a la iglesia, como dice el pastor en ese momento. Nosotros no, lo dejamos todo al pastor, nosotros no nos encargamos de nada. Ese es el trabajo del pastor. Porque la fe sin obras, dice más adelante, es estéril. Sabiendo la necesidad de nuestro hermano, necesita oraciones, tal vez necesita un saludo, un hola, ¿cómo estás? Nosotros sabiendo su necesidad, lo que está pasando, nos hacemos los locos. Y aquí estamos en la iglesia cantando, ah, grande y fuerte nuestro Dios, ah, sí Señor. Aquí estamos alzando nuestras manos, glorificando a Dios, sí, gloria a Dios, qué hermoso. Pero dice, la fe sin obras es una fe estéril. Los dos tienen que ir balanceados. Porque no solamente es de creer y no hacer nada. Es lo mismo, porque también hoy en día se me ve esa doctrina, lo comentaba hace al principio del tema, que gente dice, yo creo en Dios, y eso es todo. Yo no tengo, es que yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero no tengo tiempo, es que no me da tiempo, soy una persona ocupada. No me da tiempo, pero yo creo en Dios y yo me porto lo más bueno que puedo. Yo no sé si han escuchado gente que dice eso. Yo creo en Dios, pero no me da tiempo de ir a la iglesia, de asistir, mucha responsabilidad, pero yo me porto lo mejor que puedo. Yo soy una persona buena. Yo no sé si han escuchado personas que dicen eso. Pero sin obras es estéril. ¿Qué obras, qué frutos tenemos que dar? Es eso, frutos de fidelidad al Señor. Amén. Frutos de arrepentimiento, de alabanza, de exaltación al Señor. Amén. La palabra significa la nieve, y la nieve en lo literal riega la tierra. Nosotros somos, y llena dice los plantíos, nosotros somos plantíos del Señor. Amén. Y la sirve para fertilizar la tierra. Cuando la palabra se riega en nuestro corazón, nosotros tenemos que dar fruto en el nombre de Jesús, porque así es glorificado nuestro Padre. Amén. Y sigue diciendo, estoy igual en Santiago 2:14. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe, mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y sabemos que, claro, el enemigo, los demonios saben que Dios existe y al sentir su presencia tiemblan, huyen también. Igual una persona que cree en Dios, también tiembla. Pero sin obras, sin frutos, hermanos, dice, y es claro, es una fe estéril que no da fruto. Es algo que tenemos que ponernos a pensar. Amén. Y ministrarnos con el Señor. Y ponernos a pensar y decir, ay Señor, tengo tantos años sirviéndote, conociendo de tu grandeza, conociendo de tu amor, pero sigo igual. Siento que no he crecido, siento que puedo dar más, pero no sé qué me pasa. Es tiempo de ministrarse. Porque no es solo de creer,
sino es de demostrar y dar frutos de un hijo de Dios. Amén. Así que quiero aprovechar este momento, esta hora, así como estamos, para ministrar en esta hora. Amén. Así que yo no sé, como dice un momento, cuánto tiempo tienes en el Señor, si apenas empezaste o ya tienes años en el Señor y sientes que estás igual, que como que no das frutos, no sabes en qué área servir, o te da temor, te da miedo. Es tiempo de despertar, hermano, y dar frutos, porque así es como nosotros vamos a ser reconocidos delante del Padre cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Y no es solo de obras, porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por misericordia. Y la fe es obtenida hemos obtenido la fe por misericordia. Tenemos que tener las cosas balanceadas también, porque muchas personas tienen fe pero no obras, o solo obras pero no creen en el Señor, no tienen fe. Amén. El punto aquí, entonces, como sea, es que dejemos que el Señor se manifieste en nuestras vidas en la forma que Él quiera, que la obra que Él inició, dejemos que la termine, ya no huyamos más, ya no nos resistamos más, porque el Señor se aproxima, el Señor viene pronto. Amén. Y se nos va a presentar como aquel amo que se le presentó a sus siervos y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la fe que te di? ¿Nada más te quedaste con fe o vieron obras, las multiplicaste? El Señor viene pronto, hermano, y no sé cuántos lo creen. Amén. Y así se va a presentar. ¿Creíste en mí? Gracias. Gracias por aceptar a mi hijo. Gracias por creer en él, por aceptarlo en tu corazón y por dar testimonio, por profesarlo. Pero diste obras, las multiplicaste. Diste fruto, diste testimonio que mi hijo vivía en tu vida. Diste testimonio que eras un hijo de Dios. O te relacionabas con el mundo y hacías las obras del mundo. Es tiempo, amén, de regresar a los pies del Señor. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Y simplemente vamos a hablar con el Señor en esta hora. Si quieres pasar al altar, puedes pasar. Y vamos a ministrarnos en este momento. Porque igual como decía hace un momento, el Señor no quiere que salgas de ese lugar igual en la forma en que entraste, sino que en medio de su presencia haya transformación, haya renovación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te queremos dar en esta hora por tu presencia, Señor, y por tu amor. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente, Señor. Sabiendo, Señor, que nosotros tenemos la habilidad, Señor, de poder darte más de lo que tal vez te hemos dado en este tiempo, Señor. Tú nos has dado la habilidad, nos has dado los dones, nos has dado, más importante, a tu Hijo, Señor, que tu Hijo nos ha dado al Espíritu Santo, y el Espíritu nos ministra sus frutos. Tenemos la habilidad, Señor, de darte más, de darte algo más a ti, Señor, una ofrenda más. Pero tal vez nosotros mismos nos hemos limitado, tal vez nosotros mismos nos hemos desanimado, no hemos querido avanzar, nos hemos, Señor, acostumbrado a cómo hemos caminado hasta hoy en día. Pero, Señor, tú nos llamaste a ser como la luz de la aurora. Tú nos llamaste, Señor, a cada día ir de aumento en aumento, Señor. Y
como decía el salmista, tú nos llamaste a ir de gloria en gloria, de poder en poder, hasta verte a ti en Sion, hasta llegar, Padre, a verte. Pero también los frutos que hemos dado, Señor, no han sido lo que tú, Padre, has querido que demos. Así que en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para pedirte de tu misericordia, Señor, una vez más sobre nuestras vidas. Y caiga, Padre, sobre tu pueblo, sobre nosotros, tu lluvia, tu palabra. Y sea regada, Señor, sobre la tierra del corazón de tus hijos, de los que hoy estamos aquí en esta noche. Y empecemos a dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu presencia poderte contemplar. Oh, necesito estar contigo.